el tema de las Naciones Unidas y su poca eficacia, nula eficacia en temas de arreglar conflictos bélicos, prevenirlos inclusive. Yo me río mucho de las personas que me comentan así, pues debatiendo, pues con mis amigos o con gente cercana a mí, que me dice que la ONU está controlada por Estados Unidos. A mí me parece que sí, ese es el discurso, digamos, que está reinando desde hace, pues, bueno, yo lo he escuchado siempre, pero a mí me parece que la ONU está secuestrada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, no por Estados Unidos. Finalmente, los 5 miembros que están ahí tienen exactamente el mismo poder. China puede vetar cualquier iniciativa y ya no se da. Estados Unidos igual, Rusia igual, Francia, el Reino Unido. O sea, a mí me parece que es ahí en el Consejo de Seguridad donde se concentra el poder y donde también está el problema. Ahora, eh, pues la nula capacidad para acabar con los conflictos, pues me parece que es evidente y se sigue demostrando, pero yo me acuerdo que tú nos decías mucho en clase este tema de, pues, que la diplomacia al final de cuentas tiene un valor y me parece que pues no hay organismo más diplomático que las Naciones Unidas y esa diplomacia no siempre significa prevenir o acabar con un conflicto bélico. Ahí te va, ayer que me planteas el tema, busqué algunas frases y encontré una frase de un diplomático sueco que dice, la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno. O sea, me parece que nace tras la Segunda Guerra Mundial, es un organismo que obviamente pues sí engloba o busca que no se dé una tercera guerra mundial y muchos dicen, bueno, ha logrado o si bien ha habido tensiones a lo largo de las décadas desde que se creó la ONU, no hemos llegado a una tercera guerra mundial. Entonces muchos dicen, bueno, pragmáticamente ha sido efectiva. Desde hace más de 20 años que yo he estudiado relaciones internacionales, se hablaba de que la ONU se tenía que reestructurar. Tengo muchos profesores que me han dicho que cuando ellos estudiaban relaciones internacionales en los 80 se hablaba de que la ONU se tenía que reestructurar. Entonces, parece que es un organismo que no ha sabido adaptarse a los tiempos y coincido totalmente contigo en que sí, Estados Unidos tiene una carga importante porque su sede es Nueva York, gran financiamiento viene de Estados Unidos, pero efectivamente, ¿no? Cuando Rusia quiere vetar una recomendación de la ONU, un dictamen, toda esta cuestión que se da en el Pleno, sobre todo el Consejo de Seguridad, como tú dices, Rusia, China, Francia y Reino Unido y además Estados Unidos tienen este poder de veto, ¿no? De realmente las resoluciones que se dan, pues las vetan, ellos no permiten que se pueda efectuar, ya sea contra ellos o contra sus intereses. Yo por ahí leyendo mucho al respecto en últimos días, retomaba el tema de Ruanda y de Siria, ¿no? Que se habla de que esos dos conflictos han sido la evidencia de que la ONU pues, no ha servido para detener conflictos, para poder eh, lograr un cambio o el genocidio en Ruanda de 800,000 eh, personas allá por este conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Por otro lado, el tema de Siria, que seguimos viendo que ya pasaron años y sigue habiendo una crisis migratoria, niños muertos, familias devastadas. Y la ONU, pues ahí está, ¿no? Entonces me parece que si bien es un organismo necesario, eh, sí tiene que reestructurarse mucho, ¿no? Y esta cuestión se queda en la discursividad, en las buenas intenciones, en la paz, y sí me parece que una cosa es a lo mejor sí la propaganda que la ONU menciona de la lucha a ante la violación de los derechos humanos, esta cuestión del cambio global, el cambio climático, detenerlo, hacer algo al respecto, señalar cuando algún país está haciendo algo inadecuado y demás, el alto comisionado para los refugiados. O sea, tiene muchas políticas interesantes y ha logrado poner temas en la mesa que por lo general los estados, naciones no los tienen en la mesa o no le dan la importancia necesaria. Pero me parece que sí, tiene que evolucionar. Y efectivamente, muchos dicen que se le tiene que dar más dientes a la ONU, ¿no? Que una resolución sea vinculante,
que esta cuestión de decir, no estás cumpliendo con esto, va a haber una sanción. Y me parece que no solo de discurso, sino de acción, de políticas más particulares, pero pues creo que podríamos estar aquí 1 o 2 horas hablando de la ONU, entonces yo simplemente decir, sí, es un organismo necesario que te ayuda a entender el siglo XX, porque parte de la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, que después ahí hay cuestiones que tienen que cambiar, y después ya nace la ONU como la conocemos actualmente en San Francisco y demás. Entonces, sí es importante que siga, que se mantenga, pero que se reestructure por la dinámica que está pasando actualmente. Yo me acuerdo que cuando pues recién empezaba a leer de geopolítica, no recuerdo exactamente la problemática o la resolución, pero yo me acuerdo perfectamente de leer un encabezado que decía, la ONU condena tal cosa. Y lo que uno piensa inmediatamente cuando lees eso es que habrá una consecuencia contra quien está condenando la Asamblea General. O sea, una votación que abiertamente es mayoría para condenar cierto asunto, cierta cuestión. Pues tú te imaginas eso, como lo que tú dices, una sanción económica, comercial, militar, no lo sé, y pues te das cuenta de que no. O sea, sí hubo una condena, pero pues la condena se queda ahí en la Asamblea General y después pues no pasa nada porque si es una medida militar, pasa al Consejo de Seguridad y pues obviamente si esa resolución o esa condena a la que ya llegaron acá en la Asamblea General le afecta a uno de ellos, de los 5 que están ahí, pues inmediatamente la veta. Entonces sí, a mí me parece que pues sí es un organismo que ha ayudado mucho, sobre todo a mí me encantó la frase que dijiste, o sea, me parece que sí, no es un organismo que intente dejar al mundo perfecto, pero me parece que sí, también es un organismo que debe de apuntar a evitar la catástrofe, una catástrofe mayor que pudiera atentar contra la existencia misma de la raza humana, pero de que se tiene que reestructurar, se tiene que hacer. Ahora la pregunta es cómo y cuándo, y ahí es precisamente, o sea, llegamos a lo que tú dijiste, pues aquí podríamos pasarnos horas y horas hablando de cómo podría reestructurarse. Eh, a- un tema, por ejemplo, la Agenda 2030, que en gran medida dicen que esa Agenda 2030 es la que ha provocado que China, Rusia, Irán, países, digamos, rebeldes que no están de acuerdo con esta Agenda 2030, se manifiesten a través de conflictos bélicos, porque no quieren apegarse a las normas mundiales que tienen las Naciones Unidas. A, a, a mí me parece que fue un proyecto o está haciendo un proyecto de un gobierno mundial pues, que está fracasando, a mí me parece. O sea, creo que la ONU tiene el objetivo de convertirse en un gobierno mundial que desde ahí se gobierne al mundo y a los demás territorios, pero me parece que esa apuesta pues cada vez tiene menos valor. Yo creo que debería ser un contrapeso, ¿no? Porque el hecho de que sea un gobierno mundial es muy complejo por los intereses políticos, económicos y comerciales que hay, pero sí me parece que tendría que dar un giro y sobre todo, no me gusta la palabra empoderar, pero darle mayor presencia quizás a Latinoamérica, a África, a Medio Oriente, porque son países que tú sabes, han tenido un atraso histórico, por lo que hablábamos al principio, o factores como el colonialismo y demás le pegaron mucho. Después, pues esos mismos países se dan un tiro en el pie con la corrupción y con cuestiones que no avanzan las naciones, ¿no? Pero sí me parece que tendría que haber un vuelco. Yo creo que incluso un cambio de sede sería muy refrescante, ¿no? Decir, bueno, porque el hecho de que en Estados Unidos esté la sede de la ONU me parece que te marca mucho eso, ¿no? Es decir, bueno, sabes que no sea, a lo mejor otra nación que pueda recibir la ONU y que cambie esa sede, a lo mejor sería un mensaje para decir, queremos hacer las cosas diferentes, que creo que no nos va a tocar a nosotros verlo, a lo mejor pasa en algún momento, pero sí me parece ¿Qué que es país se te necesaria. ocurriría? No sé, pensaba Suiza. por ahí en Suiza, no sé, pero no sé, me parece que habría que pensar realmente, a lo mejor una potencia media, ¿no? Porque si te lo llevas a
no sé, a Reino Unido estamos igual, a Alemania estás igual, en Rusia, pues no sé qué podría pasar, pero sí yo creo que tendría que ser como una, o a lo mejor una europea, ¿no? También pensando en, decir, bueno, a lo mejor te la llevas a un país latinoamericano, pero con la cuestión social en Latinoamérica, por ahí bloquean la ONU y pueden pasar cosas. África, lo mismo, no sé. Y entonces me parece que sí sería una reestructura desde varias vertientes y sí se tendría que hacer, pero esto no va a ser de un momento a otro.